Profe, Sí. profe, disculpe, es que estoy atrapado en un trancón horrible y no sé si ya me llamó, no logro escuchar muy bien. Dime Lozano, sí, te acaba de llamar. Sí. Gracias, profe. En la clase pasada estábamos hablando del valor presente neto. Muy buenas noches para todos nuevamente. ¿Qué recuerdan de lo que hablamos del valor presente neto en la clase pasada? ¿Cómo se calcula? ¿Sí estábamos hablando de valor presente neto o no? ¿Para qué son los indicadores de bondad económica? ¿Para qué me sirven? ¿Qué recuerdan de lo que hablamos la clase pasada? ¿Para qué existen los indicadores de bondad económica? ¿Cuál es el objetivo? Decisiones de inversión. ¿Qué más? Para ver si un proyecto es viable desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Gano o no gano dinero? ¿Cierto? Básicamente a eso se refiere. ¿Gano o no gano dinero? El indicador de valor presente neto, como ya lo decíamos en la clase pasada, es el más importante de todos los indicadores de bondad económica. Ya la quité, pero... ¿Qué están viendo los que están en casa? Aparte de la presentación. ¿Sobre el tablero? ¿Ven el tablero? Entonces, ¿cómo se calcula el valor presente neto? ¿Qué necesito para poder calcular el valor presente neto? Hay dos insumos, por decirlo así. ¿Cuáles son esos dos insumos? ¿Qué cosa? Los flujos proyectados en el proyecto, en el negocio, ya sean positivos o negativos, en los diferentes momentos del ciclo de vida del negocio. ¿Y qué más? ¿Un interés? ¿Cómo llamamos a ese interés? No se nota mucho. ¿Cómo llamamos a ese? No es un interés. ¿Con qué descontamos esos flujos? Para saber si es viable o no. Con el costo de oportunidad. Entonces, para calcular el valor presente neto necesito conocer el diagrama de flujo o el flujo proyectado, el ciclo de vida del proyecto, estimado para el ciclo de vida del proyecto y un costo de oportunidad. Digamos, una vez tenemos eso, es muy sencillo hacer el cálculo, ¿cierto? Es utilizando las ecuaciones de matemáticas financieras, traer o descontar cada uno de esos flujos hasta el valor presente, usando el costo de oportunidad. Que ya habíamos comentado también que como esos flujos no tienen un comportamiento regular, ¿cierto?
O sea, normalmente no se comportan como una serie uniforme, o como un gradiente aritmético, o como un gradiente geométrico, pues nos va a tocar recurrir a las ecuaciones de pago único, ¿cierto? Ir sumando cada uno de los pagos que se vayan proyectando en esos flujos futuros para traerlos a valor presente. Si el indicador me da positivo, ya habíamos también analizado que eso se refiere o intuitivamente nos da a entender que el negocio es viable desde el punto de vista económico, ¿cierto? Si es cero, es indiferente, ni gano ni pierdo dinero. Y si es menor que cero, no es conveniente hacerlo. Por más que el negocio sea muy bonito, no es conveniente hacerlo. Voy a perder dinero. Al menos en el papel en lo que he proyectado, voy a perder dinero si es menor que cero. La regla de decisión que se presentó en la tabla anterior es intuitivamente fácil de comprender. Ya lo dijimos, si es positivo es porque en pesos de hoy los flujos positivos que promete el negocio o el proyecto son mayores que los flujos negativos. Y viceversa, si el valor presente de este es negativo es porque en pesos de hoy los flujos negativos que se estiman en el negocio son mayores que los flujos positivos. Aparte de esa interpretación que es intuitiva, es necesaria una comprensión más rigurosa de lo que es la regla de decisión del valor presente neto. Podemos entonces complementar o completar esta regla con el cuadro que ustedes están viendo en pantalla, con esa nueva interpretación. Y es que si el valor presente neto es positivo, ya sabemos que el proyecto es conveniente, que desde el punto de vista económico es viable hacerlo, pero implícitamente lo que me está diciendo eso es que la rentabilidad del proyecto, esa RP que ven en el cuadro, es mayor al costo de oportunidad. Es decir, los flujos positivos que se estiman para el proyecto durante el ciclo de vida hacen que haya una rentabilidad superior al costo de oportunidad. Y si recordamos el costo de oportunidad, pues es ese porcentaje que los inversionistas están dispuestos a perder o a dejar de ganar por haber invertido en este negocio. Entonces, al ser superior, implica que el negocio pues es más conveniente que lo que habitualmente estaba planeando hacer con ese dinero. Si el valor presente neto es igual a cero, implícitamente está diciendo que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Y si el valor presente neto es menor que cero, implícitamente me está diciendo que la rentabilidad que arroja el proyecto es menor al costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Entendido entonces SRP como una tasa de rendimiento periódico para el proyecto, de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto. Entonces, si los flujos que estoy analizando tienen una periodicidad anual, el costo de oportunidad lo debo expresar en términos anuales e implícitamente estamos diciendo que la rentabilidad del proyecto anual es mayor o igual o menor, dependiendo cómo nos dé el indicador del valor presente neto a ese costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Si el flujo o los flujos que estamos analizando tienen una periodicidad mensual y no anual, pues igual, el costo de oportunidad con el cual debo calcular el indicador y descontar los flujos debe ser mensual y dependiendo cómo nos dé el indicador, implícitamente la rentabilidad va a ser mayor, igual o menor, una rentabilidad mensual a ese costo de oportunidad.
Entonces, es muy claro que el valor presente neto, cuando es positivo, es una medición del en pesos de hoy, del rendimiento marginal, es decir, del rendimiento que hay por exceso que se obtiene al invertir en el proyecto respecto de hacerlo frente al costo de oportunidad. Ese de más que se estaría percibiendo en el proyecto sobre lo que se percibiría al hacerlo a la rentabilidad, igualarla al coste de oportunidad. Por lo tanto, el valor presente neto es una medición del valor económico agregado que representa un proyecto o una alternativa de inversión para un inversionista. Es esa ganancia en últimas que va a tener de más frente a haber invertido su dinero al costo de oportunidad. El valor presente neto es entonces una medición monetaria en pesos en el momento cero del diferencial entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. De alguna manera, ese valor presente neto es una comparación implícita entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Por lo tanto, si el valor presente neto es positivo, es porque hay una ganancia marginal frente a haberlo invertido al costo de oportunidad. Si es cero, no hay ganancia marginal, ¿cierto? Entonces, ni me aporta ni destruye valor. Y si es menor que cero, me está diciendo que estoy teniendo una pérdida frente a haberlo invertido ese mismo dinero al costo de oportunidad. ¿Duda? Claro que sí. Entendido el significado económico del resultado del BPN, es claro que este indicador de unidad económica es un indicador de valor. ¿Se acuerda que en la clase pasada decíamos tenemos o vamos a analizar 5 indicadores diferentes que están ordenados por importancia y que al fin y al cabo todos buscan lo mismo, que es evaluar si un proyecto es viable desde el punto de vista económico, pero no todos evalúan las mismas características del proyecto? ¿Se recuerdan que lo comentamos? Bueno, este me está diciendo sobre el valor que tiene el proyecto. Más exactamente, si crea o si destruye valor. Y recordemos que cuando hablamos de crear valor, de acumular valor, estamos diciendo es si gano o no gano dinero. ¿De acuerdo? Si gano o no gano dinero. Por eso la importancia que tiene. Por eso es el más importante de todos, porque es un indicador de valor. Por lo tanto, si el valor presente neto es mayor que cero, significa que se crea valor, que se gana dinero. ¿Eh? Y en cierto sentido, ese valor presente neto es conceptualmente muy cercano a lo que también se conoce como EVA o Economic Value Add. Y otra manera de entender la regla de decisión entonces de ese valor presente neto sería que si es positivo, se crea valor. Si es cero, ni se crea ni se destruye valor. Y si es negativo, estoy disminuyendo mi valor. Estoy destruyendo valor. Estoy perdiendo dinero. ¿De acuerdo? Algunas otras características del indicador como tal. El valor presente neto se alinea perfectamente con la función de la gerencia, que es saber si sus accionistas o sus inversionistas ganan dinero. ¿Por qué? Porque es un indicador de valor. Aparte de su poder conceptual de ese indicador, pues a veces no es muy intuitivo ni fácil de entender y requiere un conocimiento mínimo que no siempre está al alcance de cualquier inversionista. ¿A qué se refiere con conocimiento mínimo? Pues que ustedes ya lo saben, para calcularlo necesito dos cosas. Necesito el diagrama de flujo, que es una estimación de muchas cosas para el ciclo de vida del proyecto. Ustedes ya medianamente lo han trabajado en su proyecto, ¿cierto? Implica
cuantificar ventas, costos de producción, gastos fijos, nóminas, inversiones, tributos, ¿cierto? Para poder construir un solo flujo y así proyectarlo, buenas noches, hacia el futuro X años durante el ciclo de vida. Luego, y aparte de eso, tengo que conocer el costo de oportunidad, que es la segunda variable. Pues muchas veces los inversionistas puede que sean buenos calculando los flujos, pero no tienen claridad sobre qué es un costo de oportunidad, cuál es su costo de oportunidad, ¿cierto? Que es lo más importante, ¿cierto? De otra parte, dado que el costo de oportunidad puede ser diferente para diferentes inversionistas y para diferentes momentos, incluso dentro de una misma empresa, ya lo hemos comentado que puede haber diferentes costos de oportunidad dependiendo de los tipos de proyectos, pues el resultado siempre es relativo. ¿Relativo a qué? A la persona que lo está analizando, a la empresa que lo está analizando, porque depende de su costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que muchas veces a ustedes se les presenta una oportunidad en donde alguien le dice que tiene un super negocio y puede que ese sea un super negocio para él, pero no necesariamente para ustedes, porque de pronto el costo de oportunidad de él es más bajito que el de ustedes. Ya sea porque tiene la inversión, el dinero, y no lo está trabajando, y ustedes no, y a lo mejor se tengan que endeudar, entonces el costo de oportunidad de él, que tiene ya un dinero, es uno, frente al de ustedes, que si no lo tienen, al endeudarse, es otro. Y esta simple circunstancia hace que para él pueda ser viable el negocio y para ustedes no. ¿Sí? O al contrario, ¿cierto? O al contrario. Puede que para él tenga un dinero, lo pueda invertir, pero habitualmente no haga nada con ese dinero, lo tenga en una alcancía debajo del colchón o en un CDT, y ustedes, aunque tengan el dinero, lo tienen ya trabajando y ganando una rentabilidad de algo que ya habitualmente hace. Y que no es propicio, viable para ustedes meterse a un nuevo negocio que rente menos de lo que ya habitualmente se gana, ¿cierto? No tiene mucho sentido sacar recursos de ese negocio para invertirlo en uno nuevo si no se van a ganar al menos lo mismo. ¿Sí? ¿Me siguen todos? En otras palabras, el resultado del valor presente neto de un proyecto específico depende de la tasa del descuento del inversionista que realiza la evaluación, pudiendo resultar que el mismo proyecto es atractivo para uno y no para otro. Lo acabamos de decir. Finalmente, y a pesar de que el valor presente neto es el mejor y más poderoso de todos los indicadores de bondad económica, en muchas circunstancias es práctico y útil, conocer el rendimiento del proyecto, expresado como un interés efectivo anual o periódico. ¿De qué depende que sea anual o periódico? De cómo esté analizando el diagrama de flujo. Al carácter relativo de su resultado y a la dificultad de la interpretación, para los que son nuevos en el tema, hacen en muchas ocasiones necesario complementar este indicador con otro. Y por eso vamos a hablar de un segundo indicador que es la TIR. Entonces, como ya lo dijimos cuando comenzamos a hablar de los indicadores, todos los indicadores de bondad económica tienen un insumo en común, que es el diagrama de los flujos proyectados o estimados en el negocio desde hoy hacia el futuro, etc. ¿Cierto? Para calcular la TIR, nuevamente necesito estos diagramas. Vamos a colocar esto en silencio. La TIR, o tasa interna de retorno, es probablemente el indicador más conocido de todos. Sin embargo, a pesar de que se usa con cierta facilidad y de manera muy general, y aparte de que provee una información valiosa, es igualmente el más difícil de interpretar y el más
inadecuadamente utilizado. Si hoy llego y les digo que les tengo un negocio, acá, que ese negocio tiene una serie de flujos estimados al futuro y un ciclo de vida específico, y que la rentabilidad es del 15% anual. ¿Es un buen o un mal negocio? Por favor, alcen la mano los que dicen que es un buen negocio, pero depende. ¿Quiénes dicen que es un mal negocio? Si hoy llego acá, les planteo un negocio, un X flujo de ciclo de vida de ese negocio y una serie de flujos proyectados que arrojan una rentabilidad del 15% anual. ¿Es un bueno o un mal negocio? ¿De qué depende? De que tengas haciendo ¿Qué vas a invertir? de que tan segura sea, de que tan seguro sea el negocio. Ok, está muy bien. ¿Todos comparten eso? Los dos aspectos que acabas de decir son muy importantes, pero la gran mayoría de personas se quedan con el número, ¿cierto? 15% puede ser un muy buen negocio, pero si resulta que para entrar en ese negocio yo tengo que endeudar y me prestan al 20%, la rentabilidad del negocio no va a compensar, ¿cierto? ¿Por qué se dieron cuenta la primera? No se han dado cuenta. ¿No? Lo he hecho como 4. Lo hubiéramos dejado bien. Los riesgos también son muy importantes. Fíjense que no hemos hablado de riesgos. Sí hemos hablado de riesgos, pero no hay riesgos muy específicos en los tipos de proyectos. Pero sí es algo que al ustedes cuantificar los riesgos en sus negocios, en sus proyectos, en grupo, lo que yo busco es eso, que ustedes comiencen a valorar que no es lo mismo meter la plata en un CDT, meterlo en un negocio, en una startup, qué sé yo, de venta de pizza por Instagram, por decir algo, ¿cierto? Hay riesgos diferentes, por lo tanto debería haber estimaciones de rendimientos diferentes y hay que valorar qué puede ser más interesante dependiendo de las circunstancias de cada uno. Como tal, la TIR pretende responder a una sola pregunta y es ¿cuál es la rentabilidad efectiva periódica de un proyecto de inversión? El cálculo de la TIR utiliza como materia prima lo que ya habíamos dicho, solo los flujos de caja del proyecto. A diferencia del valor presente neto, el cálculo de la TIR no requiere la estimación del costo de oportunidad. No requiere la estimación de esa tasa de descuento. Y en la búsqueda de la respuesta a la pregunta sobre la rentabilidad efectiva por periodo de una inversión, lo que pretende el indicador de la TIR es establecer cuál es la rentabilidad que obtienen los dineros que permanecen invertidos durante la vida de ejecución de un proyecto de inversión. No sobre los que, no me está diciendo cómo va a ser la rentabilidad de los dineros que se van retirando del negocio, sino de los que quedan invertidos en el negocio. ¿De acuerdo? Y ahorita lo ampliamos un poco. Si yo compro un inmueble hoy, me vale 300 millones de pesos.
y lo vendo dentro de un año. Un año en 500 millones de pesos. ¿De cuánto fue la rentabilidad? 200. Es decir, 500, que es el valor futuro, menos el valor invertido, que es 300, me da 200 millones de pesos. Okay. ¿De cuánto es la tasa de rentabilidad? ¿Cuánto? 67, es decir, 200 sobre 300 que invirtió por 100. Eso me debería dar 67, ¿qué? 66,66. ¿Cómo? 66,66. ¿Con cuántos decimales? No, está bien. ¿Así? Sí. ¿De cuánto es la TIR? En este caso, esa es mi TIR, ¿cierto? Esta es mi TIR, es la rentabilidad del proyecto. Es fácil de calcular cuando solo tenemos un periodo. Un año. Un año. Que es el ejemplo que están viendo en la diapositiva. En otras palabras, en este caso, los 300 millones que permanecieron invertidos durante el ciclo de vida del proyecto, porque fíjense que el ciclo de vida del proyecto fue un año, no saqué durante ese año nada de estos 300 millones, rentaron un 66,66666% al año. ¿Qué pasa cuando tenemos flujos como el que ustedes están viendo en pantalla? Ya no es tan fácil de calcular. El perfil de los flujos de caja de los proyectos normalmente no es un solo periodo, ¿cierto? Hay muchos negocios que se comportan como lo que acabamos de hacer en el tablero, pero no muchas empresas, ¿cierto? Hay la diferenciación entre lo que es una compraventa de algo, que es el caso típico de lo que dibujamos en el tablero, pero cuando ya hablamos de emprendimientos, de negocios a más largo plazo, de empresas, pues el flujo proyectado es diferente, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la TIR en esos casos? ¿Alguien tiene idea? ¿Ya vieron alguna pista? ¿Cómo? ¿Cómo? Con algo de matemáticas, sí. En este caso, de la diapositiva es evidente que determinar esa TIR, cuyos flujos de caja se describen
en la gráfica anterior es más complejo. Primero porque hay dos periodos de inversión negativos, en el momento 0 y el momento 1, en los cuales en pesos corrientes de los respectivos periodos se invierten respectivamente 1 millón y 1,5 millones, y posteriormente el proyecto retorna flujos positivos en los periodos 2, 3, 4 y 5. Sobre cuál es la rentabilidad efectiva periódica de los recursos que permanecen invertidos en estos 5 periodos, pues eso es lo que nos interesa responder. Y la respuesta pues a esta pregunta es por supuesto más compleja. Sin embargo, algo de lo que ya vimos en el indicador de valor presente neto nos da una luz de cómo poderlo calcular. Un minuto de reflexión, a ver si encuentran la luz. ¿Cómo calculamos la rentabilidad del proyecto? Valor presente neto sobre valor inicial, ¿Sobre qué? sobre el gasto inicial. No. Si el valor presente neto, si cuando el valor presente neto es 0, implícitamente me está diciendo que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Lo que debo hacer es 0 o buscar cuando la ecuación de valor presente neto se vuelve 0. ¿A qué tasa se vuelve 0? Y esa tasa es la rentabilidad del proyecto. Hagamos con un ejemplo, lo que acabo de ver. Nos ahorramos muchas diapositivas y de paso no se me quedan dormidos ahí porque llovió y está haciendo frío. No, frío no. Paso como frío. Bueno, ustedes tienen por ahí 10 millones que les sobran. ¿Sí? Tienen un primer periodo en donde invierten y se ganan 5 millones. En el siguiente se ganan 8. Y en el siguiente se ganan 9. Esa inversión, ya no son 10 millones que le sobran, sí, digamos que son 10 millones que le sobran. El costo de oportunidad era del 5% efectivo anual. Es decir, si no invertían en este negocio, lo hubieran tenido en un CDT. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Cómo es el valor presente neto? ¿Cómo lo calculo? Valor presente neto va a ser igual a lo menos 10 millones, ¿cierto? Menos 10 millones. Ya está en el momento 0. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y estos son años. Para que no nos toque hacer ninguna conversión de tasas. ¿De acuerdo? Menos 10 millones. ¿Por qué menos? Porque la flecha va hacia abajo y eso indica que está saliendo dinero en mi bolsillo, ¿cierto? Más un dinero que está entrando, 5 millones de pesos. Sobre 1 más 0.05 elevado a la 1. Estoy moviéndome un periodo al pasado. ¿Sí? Esto es como haber dicho, valor presente es igual a un valor futuro por el factor P dado F, 5% y 1. ¿Ustedes recuerdan? Matemáticas financieras.
Eso es como haber dicho eso. Más 8 millones sobre 1 más 0.05 elevado a la 2, más 9 millones sobre 1 más 0.05 elevado a la 3. ¿Esto me da negativo o positivo? ¿Cuánto me da? ¿Ya saben cómo calcularlo en Excel? ¿Ya lo hicimos en Excel la clase pasada? Ok, bueno, colabórenme acá y ya lo hacemos en Excel. $9 millones. Más duro. ¿Sí? 921.6. ¿Qué me dice esto entonces? ¿El negocio es viable o no es viable? ¿Sí? El negocio es viable porque el valor presente neto es positivo. No. Algo. Pero si es positivo, ¿no? ¿Cuánto te da? Ahora, sí vamos a ver. ¿700 qué? 976. ¿A todos les da lo mismo? Sigue siendo viable porque es positivo, ¿cierto? Indicador positivo. El negocio es viable. Es lo que podría pretender de más que al haberlo invertido en el costo de oportunidad. En otras palabras, la TIR es mayor al costo de oportunidad. Fíjense que eso es lo que me está diciendo la primera fila, cuadro de la diapositiva. Como el valor presente neto es mayor a 0, entonces la rentabilidad del proyecto, es decir, la TIR, es mayor al costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces calculemos la TIR. ¿Cómo calculo la TIR? Para saber cuánto me da esto. Voy a decir, para calcular la TIR, este no lo voy a borrar. Vamos a dejar esto acá, valor presente neto. Pero si quiero calcular la TIR, perdón. Si quiero calcular la TIR, tengo que despejarla de esta ecuación que igual a 0 y tengo que ver cuál es la tasa que vuelve esa expresión igual a 0. Y en este caso, esa tasa va a ser mi TIR. Entonces, si hago 0 es igual a todo esto y despejo es ahí, ¿cuánto me das ahí?
¿En las calculadoras se demora o no se demora? ¿Se demoró mucho o no? Se está demorando. Allá, 0.465. 0.465. Es decir, 46.5% al año. Esa es la rentabilidad de ese negocio. Es que fíjense algo importante acá. Pues la regla de decisión que vimos ahorita en las diapositivas se cumple, ¿cierto? La TIR, que es del 46,5%, es mayor que el costo por oportunidad, que es del 5%. Si a mí me plantean este negocio y es legal, pues bienvenido, ¿cierto? Una super rentabilidad. Donde el valor presente neto hubiera sido positivo, pero la TIR hubiera sido, qué sé yo, un 6%, ¿se mete uno de cabeza al negocio? ¿Qué opinan? Allá uno comienza a profundizar un poquito más, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Porque sí gano más, pero hay que meterle sudor, lágrimas, tiempo, trasnocho, ¿sí? Gestionar insumos, clientes. ¿Vale la pena? Entonces, para eso es la complementariedad de los indicadores, ¿cierto? Cuando uno dice 46.5, uno dice muéstralo. Igual hay que revisar los riesgos, el sudor, tiempo y lágrimas, clientes y demás, pero es que la expectativa de ganancia es alta. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo lo hago en Excel? Hagámoslo en Excel. Para que se vayan familiarizando con el Excel. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Pues mis datos de entrada. Voy a colocar por acá costo oportunidad 5%. 5%. Y también tengo que colocar mis flujos. Entonces, para colocar los flujos, simplemente voy a colocar por acá los periodos y por acá los valores. Pues periodo 0, una inversión de menos 10. Habíamos dicho menos 10 millones, entonces pues coloquémosle menos 10 millones. ¿Sí? Periodo 1, 8, 5, 8 y 9. 1, 2, 3. 5, 8 y 9 millones. ¿Cómo calculo el valor presente neto? La fórmula del valor presente neto en Excel, que la hay, es BNA. Voy a abrir paréntesis. Lo primero que me va a pedir, BVNA, primero que me va a pedir es la tasa. Lo segundo que me va a pedir son los valores proyectados a futuro. Les voy a tomarla desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Y a eso le voy a sumar el valor del periodo 0. ¿Me dio lo mismo o no?
Sí. No vayan a tomar el primer valor. Ese lo voy a sumar por aparte, por fuera de la ecuación. ¿Sí? Lo voy a hacer nuevamente. Entonces, la ecuación es DNA. Abro paréntesis. Lo primero que me pide es la tasa. Punto y coma. Selecciono los flujos futuros, o sea, a partir del 1 hacia adelante. Cierro paréntesis y le voy a sumar el valor del periodo 0 o del momento 0, que suele ser la inversión, ¿cierto? Ojo con los signos. Si no coloco bien los signos, recuerden que los signos tienen un significado y en esencia negativo sale dinero a mis bolsillos, positivo está entrando a mis bolsillos. Si le quito el signo, me da una cosa diferente. Y por supuesto la magnitud va a cambiar. ¿Sí? Ojo con los signos. ¿Cómo calculo la TIR? Y el Excel es muy rápido. La ecuación se llama TIR. Abro paréntesis y ahí sí me dice, coja todos los valores del ciclo de vida del diagrama de flujo. Entonces cojo desde el momento 0 hasta el 3 y cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces, podemos ya con el Excel mirar ciertas cosas que habíamos comentado en la clase pasada. ¿Qué pasa si el costo de oportunidad hubiera sido más alto? ¿Cuánto más alto para que esto, pues, no estuviera dando viable? Pues, si el costo de oportunidad fuera del 48%, mi valor presente neto comienza a ser negativo, ¿cierto? ¿La TIR cambia? No. Si este fuera el caso, que es muy exagerado, no valdría la pena invertir en el negocio. A una persona especial no le convendría invertir en el negocio porque su costo de oportunidad es muy alto. ¿Quién puede tener este costo de oportunidad muy alto? Alguien que tenga ya un super negocio, que actualmente le esté registrando un 48%, ¿cierto? Si la inversión es muy alta, pues también puede disminuir el valor presente neto y disminuir la TIR, ¿cierto? A ver, vamos a decir que esta inversión es, qué sé yo, 15 millones. Ya no son 10, sino 15 millones. ¿Será que se comporta igual? Sigue siendo positiva frente al costo del 5, pero mire la TIR. Disminuye considerablemente, ¿cierto? Si los flujos se invierten, acá quería que me saliera positiva, pero se me fue la mano, ¿cierto? ¿Qué pasa si hubiera sido 18 la inversión? 18 millones. Todavía. 20 millones. Bueno, no, 18 es una tasa. 18. Si hubiera sido una inversión de 18 millones, el negocio sigue siendo viable, pero fíjense que la rentabilidad anual disminuye, ¿cierto? Si fuera este mismo negocio, pero con flujos diferentes, creo que es cuál esto. Fíjense que mejora el tema, ¿cierto? Con simplemente cambiar el orden de las magnitudes de los flujos, adelantando el más grande, la rentabilidad mejora. ¿Sí? Es más, si ya no son 18, sino 10, como lo habíamos planteado inicialmente, ya la rentabilidad no va a ser del 46% o 47%, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el primer flujo fue más grande. Y tienen
una mayor consecuencia obtener esas ganancias tempranas. Entonces, ¿para qué me sirve a mí este análisis? Pues para reflexionar que el día que ustedes monten un negocio, lo más importante para que ese negocio sea exitoso es comenzar a facturar lo más rápido posible. Comenzar a recibir dinero lo más rápido posible. ¿Sí? Y si bien, o reducir al máximo los gastos, ¿no? Esa es la otra. Habrá negocios que no sea fácil de facturar rápidamente, pero entonces no debo endeudarme tanto. Debo endeudarme muy poco, lo mínimo, ¿cierto? De esto que estamos hablando nacen metodologías como la Lean Startup. Yo no sé si alguno la ha escuchado alguna vez. Que se refiere a conseguir el producto mínimo viable lo más rápido posible. Sacarlo al mercado, ver cómo se comporta el mercado, si lo acepta, si no lo acepta, qué retroalimentaciones tiene y en el proceso comenzar a facturar algo. ¿Sí? Más tarde hablamos de eso. Continuemos hablando de la TIR. La regla de decisión que se presentó en la tabla anterior es intuitivamente fácil de comprender. Si el valor presente neto es positivo es porque en pesos de hoy los flujos positivos prometen más que los flujos negativos y viceversa. ¿Qué pasó? ¿Me devolví? Por acá. Entonces, si nos concentramos en el caso de que el valor presente neto es igual a 0, pues sabemos que cuando esto sucede es porque la tasa de retorno por periodo es igual a la tasa de descuento costo de oportunidad. Luego, si encontramos la tasa de descuento que hace el valor presente neto igual a 0, vamos a encontrar el rendimiento efectivo por periodo. Es decir, la TIR por periodo. En otras palabras, tenemos que trabajar hacia atrás, que es lo que ya hicimos, ¿cierto? Todo lo que ustedes están viendo en las diapositivas, por ahora, es lo que ya hicimos en el tablero. ¿Cómo se calcula entonces la TIR de un diagrama de flujo como el que ustedes están viendo en la diapositiva? Pues igualando a 0 la ecuación del valor presente neto y despejando la I correspondiente. ¿Dudas de la forma de cálculo? Sí, profe, yo ahorita se puso un ejemplo con dos hacia abajo. ¿Se suman o Igual. dos situaciones? Igual. Tendrías la menos X sub 0 y la siguiente sería menos X sub 1. ¿Sí? Pero también se iguala a, o sea, Se iguala a 0. no, o Se sea, pondrían, las que van negativas se ponen negativas. Sin embargo, no se puede calcular en todos los casos. Ya vamos para allá. ¿Sí? Ese caso específico sería igual. O sea, si yo hagamos el ejercicio. Por favor, hagamos el ejercicio. ¿Qué pasa si esta no es positiva, sino que es negativa? La misma magnitud, 5. Entonces, ya aquí no es positivo, es negativo. ¿Cuánto sería el valor presente en ese caso? Si el costo de oportunidad es 5, ¿y cuánto sería la TIR en ese caso? Solo es cambiar un signo a lo que ya tienen por allá en las calculadoras. ¿Sí lo logran calcular o no lo logran calcular? ¿Sí lo logran calcular ahí o no? Hay casos en los que se puede calcular y hay casos en los que no. Esa es una particularidad de la TIR. Ya lo vamos a ver.
¿A todos les da lo que está dando el Excel? En ese caso me daría un valor presente neto de 268.869,45, que es positivo, lo que me está diciendo que el negocio sigue siendo viable desde el punto de vista económico, pero la TIR me está dando el 5,87% anual. Esta TIR, pues ya me pondría a pensar, ¿cierto? Si justifica el riesgo. ¿Sí? Me pone a pensar más. La que tiene rentabilidad más alta y cuál es que pensar. ¿Sí? Teóricamente, ¿queda clara la pregunta? ¿Cuál es el significado del resultado? ¿Qué significa en términos económicos la TIR? Ya lo dijimos, esto es la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos. ¿Y cuál es la regla de decisión de la TIR? Como tal, esto se lo voy a dejar para que ustedes lo revisen en casa. La verdad, no los quiero confundir. La rentabilidad, o sea, la TIR es la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos. Hay un ejemplo que lo quiere hacer un poco con cifras, pero suele confundir más de lo que aclara, ¿sí? Entonces no lo voy a hacer. A ver. La TIR es el rendimiento efectivo por periodo de los recursos que permanecen invertidos en el proyecto. Importante que se queden con los recursos que permanecen invertidos en el proyecto. Es decir, aquí se invirtieron 10, aquí se invirtieron otros 5. En este momento hay 15 invertidos en el proyecto, ¿cierto? Aquí ya se liberaron 8. Entonces, realmente, a partir entre el periodo 2 y 3, los recursos que permanecen invertidos en el proyecto son 7, ¿no? Los 15 menos los 8 que ya liberó. ¿Sí? Y en términos generales, eso me arroja una rentabilidad del 5,87 de esos dineros que permanecen invertidos. Cuando se analiza la TIR, por ejemplo, en nuestro ejemplo, creo que ustedes deben revisar ese ejemplo. Se asume reinversión de los flujos liberados del proyecto a la misma TIR del proyecto. Es decir, se supone que este dinero que ya se está soltando acá también se reinvertiría al menos a un 5,87%. Si no, lo más conveniente sería reinvertirlo en el propio proyecto. ¿Eh?
¿Cuál es la regla de decisión de la TIR? ¿Cómo? No, esto lo que les estoy planteando es que lo descarguen y revisen este ejercicio. ¿Sí? Me estoy saltando este ejercicio. A partir de la diapositiva que está por acá como 90, usted ya la tiene. ¿Sí? La TIR es la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el negocio. ¿Listo? Pero por favor revisen esto, que lo que me quiere tratar de clarificar es ese concepto de los dineros que permanecen invertidos. Sin embargo, no nos vamos a enredar. Aclarando el significado de la interpretación económica de la TIR, podemos entonces preguntarnos la otra pregunta. ¿Cuál es la regla de decisión de la TIR como indicador de bondad económica? ¿Hay o no hay regla de decisión? Fíjense que calcular la TIR es relativamente fácil. Necesito solo el flujo proyectado, ¿cierto? No necesito más. Entonces, como ya hemos dicho que la TIR es la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto, ¿cómo sé si eso es conveniente para mí o no? ¿Cómo sé si 5,87 es conveniente o no? Sin haber calculado el BPN, o sea, hagan de cuenta que esto nunca existió acá. Ni esto. ¿Esto es bueno o no es bueno? ¿Es un buen negocio o no lo es? Hay que pensar. ¿Pero qué hay que pensar? ¿Cuál es la regla de decisión? Con el BPN es, si es positivo, va. Si es negativo, no va. Si es cero, no va. Si es cero, no va. Ya sabemos que ni pierde ni gana, pero en teoría no se mete uno donde no se pierde ni se gana. ¿Sí? Pero acá, pues para unos sí y para otros no. Entonces, ¿de qué depende que sea sí o no? Del costo de oportunidad. Entonces, implícitamente, para crear una regla de decisión, tengo que echarle mano a mi costo de oportunidad nuevamente. Conocer cuál es mi costo de oportunidad. Si la TIR es mayor a mi costo de oportunidad, el negocio vale la pena hacerlo, ¿cierto? Es conveniente. Y implícitamente podría decir, crea valor, gano dinero. Si la TIR es igualita a mi costo de oportunidad, no, ahí no me meto porque ni gano ni pierdo. Pierdo, realmente pierdo, porque pierdo tiempo, pierdo recursos, me desgasto, esfuerzo, etc. Y si la TIR es menor a mi costo de oportunidad, definitivamente no hay que hacer. Dos diapositivas para darnos esa vuelta que ya estoy adelantando porque creo que está quedando claro o no está quedando claro. ¿Sí? Entonces, por eso le vengo insistiendo desde el primer día de clase que yo me doy por bien servido si ustedes salen de este salón de clase y 10 años después se acuerdan que de la clase de ingeniería económica algo muy importante a recordar era que cada uno tiene un costo de oportunidad o que los proyectos tienen un costo de oportunidad. Y para valorar un proyecto o su proyecto personal, tienen que verificarlo frente a su propio costo de oportunidad. ¿Eh? Que es lo que no es muchas veces fácil de entender. Digo, el que nunca lo ha escuchado, para usted ya debería estar siendo medianamente claro. ¿Sí? A pesar de que la tabla anterior nos provee una regla de decisión aparentemente clara, es importante recordar que si se compara la TIR anualizada con el respectivo costo de oportunidad, implícitamente se está asumiendo reinversión de los flujos liberados a la misma TIR. Ese supuesto de reinversión tiene implicaciones importantes
que se retomarán más tarde cuando hablemos del proyecto y de los flujos y del análisis. Finalmente, y antes de finalizar las reflexiones de la TIR, es necesario un último aspecto de cálculo matemático. Como ya se comentó en las diapositivas que nos saltamos, pero si aún no se han dado cuenta con las calculadoras, calcular la TIR implica un polinomio de grado n, donde n es el número de periodos. Y por lo tanto, si hay muchos más periodos en el ciclo de vida a analizar, pues es mucho más complejo encontrar la respuesta. Sus calculadoras, las que tienen por ahí en las manos, solo les va a permitir por ahí hasta 4 o 5 periodos. Ya 6 periodos no logra calcularlo. En el Excel sí. Muy fácil, ¿sí? Pero matemáticamente entonces hay varias restricciones. El polinomio no tiene solución. O sea, no voy a poder calcular la TIR si no hay al menos un cambio de signo. Es decir, si no hay una flecha negativa y otras positivas, no voy a poder calcular la TIR. ¿Existen negocios que se comporten así? Sí. Pueden haber negocios en donde la inversión sea muy pequeñita o nula, ¿sí? Y que se comience a facturar. ¿Sí? Ustedes montan una cuenta de Instagram y ya tienen todos los recursos a la mano, su celular. Es un negocio, cero inversión, ¿cierto? Entonces, en ese caso, calcular la rentabilidad no es matemáticamente posible. Si hay más de un cambio de signo, aquí teníamos 2 cambios de signo, pero no es el caso. O sea, cuando los 2 cambios de signo están al principio, lo voy a poder calcular. Pero sí, tengo por acá otro cambio de signo, ya no, porque comienzan a haber más de una respuesta, más de una raíz que vuelve 0 la ecuación. Y en ese caso, no sé cuál es la correcta. Y no se podría obtener hasta el final y luego con el final y la presión. No, no es lo más potable. Y para ese tipo de casos no podría hacer una trampa. Es lo mismo que acaba de comentar tu compañero, ¿no? Pero no queda. No. Si hay más de un cambio de signo en el polinomio, es posible que exista un número igual de raíces, el número de cambios de signo en el polinomio. En estos 2 aspectos representa una dificultad adicional para el cálculo de la TIR. Y en concreto, y para efectos prácticos, la implicación es muy sencilla. Para ciertos flujos no convencionales, que es lo que acabamos de comentar, bien por no tener cambios de signo o bien por tener más de un cambio de signo, es posible que no exista o no se pueda calcular esa TIR. Y gráficamente podríamos representar las dificultades que tiene este. Entonces, para el caso del flujo sin cambios de signo, no se puede calcular. Y cuando tengo más de un cambio de signo, tampoco. ¿Por qué no puedo fraccionarlo? Pues porque el ciclo de vida del negocio es de 8, no es de 4 y después otro negocio aparte. ¿Sí? Lo que sí les puedo decir es que no tiene sentido planear este tipo de diagramas de flujo. O sea, nadie planea diciendo, y al 5.º año va a perder dinero. ¿Sí lo ven? Cuando yo hago la planeación, puede que diga, al 5.º año me voy a expandir y voy a abrir otra sucursal. Pero si al hacer el análisis, eso implica que haya una flecha negativa ahí en ese año y no dice que la sucursal no puede ir 5 años. De entrada uno dice, no, ¿por qué voy ganando todos los años algo o sacando algo de dinero? ¿Por qué voy a planear un año malo? No tiene sentido planear un año malo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debería hacer ahí? Pues una sensibilización a mis datos para que eso no ocurra.
Si yo ya lo que quiero es hacer una autopsia, es decir, el negocio ya está andando, quiero revisar qué ha pasado, eso es diferente. Esa sí ya es la realidad, el comportamiento real. Pero en esencia lo que estamos viendo es para evaluar proyectos futuros, para planearlos, para estructurarlos, ¿cierto? ¿Me sirve para hacerle seguimiento y control a un proyecto? También me sirve, por supuesto. O sea, los modelos que yo estoy planteando acá, cuando yo haga la ejecución de mi proyecto, pues me sirven, ¿cierto? Son una hoja de ruta, son una línea base. Si yo dije que tenía que vender en una cafetería 50 cafés y arranco 50 cafés al día y arranco el primer día, voy en 5, ya desde el primer día digo, acá hay que hacer algo. ¿Sí o no? Entonces me sirve hoja de ruta. A manera de anécdota. Anécdota, año 2018, dije, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Entonces se me ocurrió montar con un amigo una especie de repostería. ¿Sí? Saqué mis números, los mismos, el mismo diagrama, las mismas plantillas. Todos los números, lo mismo que ustedes han hecho para la segunda exposición. Y después, obviamente, para lo que van a hacer en la tercera. ¿Sí? Y mi modelo comenzaba a dar punto de equilibrio vendiendo 15 cafés al día. Era una cafetería, ¿no? 15 cafés al día, unos 2 o 3 waffles. ¿Sí? Y dije, esto es posible, o sea, hagámosle. Mi intención no era vivir en el negocio, sino que el negocio me dejara una fuente adicional de ingresos. O sea, 1,000 pesos que no tenía es ganancia, ¿cierto? Pues no se vendieron los 15. Y durante año y medio nunca se vendieron los 15. ¿El negocio era malo? No. El negocio tiene otras implicaciones. Y es que en ese momento el dueño del negocio o uno de los dueños del negocio nunca estaba en el negocio. ¿Sí? Y por más que motivaba a las personas a las que tenía ahí en la hoja de recursos humanos ya trabajando, no se lograron los resultados esperados. ¿Sí? Malo todavía no. ¿Sí? O sea, todavía digo, el negocio puede ser viable desde el punto de vista económico. Bueno, la definición de lo que nosotros sabemos bueno, no sé, pero viable desde el punto de vista económico, sí, con otras circunstancias. ¿Sí? De la teoría a la práctica hay otros pasos importantes que se salen de la clase de ingeniería económica, que sí podrían estar dentro de las asignaturas de gestión y están más relacionadas con los recursos humanos, ¿cierto? Con esas estrategias y planes, con el mercadeo, ¿sí? Que es cómo realmente atraigo clientes. Para todo eso se requiere sudor, lágrimas, tiempo, esfuerzo. Eso a manera de... Próxima clase. Yo creo que alcanzamos a terminar los indicadores de unidad económica en la próxima clase. Sí, ustedes, como hoy el lunes, tienen Metrolínea hasta muy temprano, pues yo creo que vamos a dejar acá la cosa. Si tienen alguna duda, inquietud en la próxima clase, algún ejercicio que la quieran ir resolviendo, con mucho gusto. Si no, pues en la próxima clase terminamos indicadores, hacemos ejercicios, comenzamos a hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Gracias a todos por la asistencia. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.